Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta charla de Conexia, un ecosistema digital de conexiones y negocios que es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica del país por medio de una plataforma virtual donde empresarios y emprendedores podrán asistir a ruedas de negocios, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones clave para concretar negocios. Econex está conformada por 5 ecosistemas: agroindustria de alimentos, moda y confección, estilo de vida, industria y manufactura y medio ambiente e industrias creativas y economía naranja. Esta plataforma es posible gracias a una alianza público-privada con entidades como el Ministerio de Comercio, Compra lo Nuestro, Colombia Productiva, Impulsa, ProColombia, Fontur, Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias. Hoy, en el marco del ecosistema de industrias creativas y economía naranja, tenemos el conversatorio Oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial para las Economías Creativas, liderado por nuestro aliado Impulsa. Impulsa es una agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional que junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acompaña la aceleración de emprendimientos de alto potencial y a los procesos innovadores y de financiación que permitan escalar a las empresas del país para generar más desarrollo económico, equidad y oportunidades para todos los colombianos. Hoy nos acompañan Agostino Almeida, biólogo PhD en Ciencias Biomédicas y MBA con énfasis en emprendimientos de base tecnológico, líder del Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Colombia, adscrito al Foro Económico Mundial Web. Y nos acompaña también Iván Darío Rendón, sociólogo magíster en desarrollo. Hace parte del equipo de Ruta N, articulando el diseño e implementación de programas para el fomento, la transformación tecnológica y digital de los negocios creativos y culturales de Medellín. Antes de dar paso a esta charla, por favor recuerden que a través del chat podrán ir haciendo las preguntas a las cuales les daremos espacio al final de la charla. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Mil gracias, Tatiana. Un gusto saludarte y muchas gracias a Conexia por la invitación y la oportunidad. Un saludo especial a todos los que están asistiendo y nada, una excelente oportunidad para conversar sobre dos temas que realmente generan muchas oportunidades de desarrollo económico de diferentes formas, como vamos a ver durante este espacio. Naturalmente, una palabra especial también a Impulsa, que nos abrió la oportunidad y también el reto y desafío de conversar el día de hoy. Y a Iván Rendón, que ha estado liderando varios temas desde algunos años en temas de desarrollo de distritos de innovación, ciencia y tecnología, pero sobre todo en los últimos años concentrado en el tema de economías creativas y creo que va a ser una oportunidad muy bonita para conocer de primera mano cómo ha sido esa transición y transformación en temas de oportunidades de desarrollo de ese sector en una ciudad como Medellín y cómo eso se podría escalar al resto del país y de América Latina. Antes de dar paso para que Iván Rendo se presente, les cuento un poco sobre mí. Yo llevo 10 años viviendo aquí en Colombia, soy portugués, nacido hace 42 años y ya tengo la doble nacionalidad. He tenido la fortuna de estar trabajando en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, como mencionó Tatiana, desde su arranque y antes de eso trabajé precisamente con Iván como coequipero en Ruta N aquí en Medellín. Y bueno, no, ha sido una experiencia muy bonita y muy afortunada y una curva de aprendizaje creo que nos va a servir mucho para la discusión del día de hoy, hasta porque también he sido emprendedor y tengo mis propias iniciativas, tanto exitosas como fracasadas, y eso es parte del camino y del proceso, ¿cierto? Iván, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre ti para que todos te conozcamos? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Iván Rendón, como contaba Agus. He venido trabajando pues desde Ruta N desde hace más o menos 7 años. Inicié en Ruta N en el desarrollo del Distrito de Innovación de Medellín y como contaba también Agus, hace más o menos 4 años vengo trabajando por el fortalecimiento de las economías creativas y culturales. Allí tenemos varios proyectos de Ruta N para el fortalecimiento de los negocios creativos y espero pues que hoy podamos tener una conversación bien buena, bien divertida acerca de cómo
la tecnología y las economías creativas tienen una conexión absoluta y que pueden una a la otra mejorar el desarrollo de nuevos productos y servicios. Así que mil gracias por este espacio. Súper, Iván, muchas gracias. Pues como les decía al inicio, la idea es que tengamos una primera parte de como introducción y contexto alrededor del tema de cuarta revolución industrial, pero sobre todo aprovechar la oportunidad de tener a Iván aquí con nosotros. Iván, de forma muy modesta, se presentó. Él ha estado muy vinculado, como les decía, al desarrollo de esta innovación, por supuesto, pues, en equipo de trabajo, pero su background como sociólogo y la trayectoria que tienes, yo creo que fueron una fuente muy interesante, Iván, de conocimiento a la hora de implementar este tipo de tecnologías y ponerlas al servicio de un sector que tiene un potencial tan importante para el país y un alcance global. Yo creo que ahorita va a ser muy interesante aprovechar y recibir esos enseñamientos de tu parte, esa experiencia. Entonces les cuento un poco, la dinámica es, como les decía, yo les voy a hablar un poco de cuarta revolución industrial en general y hacemos una transición para que Iván nos muestre esos casos de éxito iniciales, la trayectoria y la experiencia aquí en Medellín. Y ya después de eso, vamos a tener unas preguntas y respuestas y una discusión, creo que va a ser muy chévere, sobre el tema de oportunidades, retos, desafíos, rol de la tecnología en temas de transformación de un sector y de una economía y cómo pasar de eso a tecnologías incluso de avanzada, con los ejemplos que Iván nos va a mostrar. Antes de eso, siempre interesante conocer un poco el foco de lo que significa la cuarta revolución industrial. Ha sido muy hablado en diferentes espacios los últimos 2 años aquí en Colombia, pero la verdad es que hay muchas empresas e iniciativas, incluso desde el sector público, no solo privado, que han trabajado en tecnologías que hacen parte de ese, digamos, ese movimiento, esa ola de la cuarta revolución industrial. Temas como inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, pero también drones, medicina de precisión. Hay una serie de oportunidades que han surgido desde la capacidad de desarrollo tecnológico y generación de conocimiento, pero sobre todo la adopción en diferentes sectores como tal. Yo creo que hay un mensaje muy importante a la hora de pensar en estas tecnologías emergentes como parte de la oportunidad que pueden representar. La primera parte de ese mensaje es que la tecnología es medio para un fin, tal como Iván nos va a mostrar con algunos ejemplos. ¿Cierto? Son parte de la ecuación, parte de la solución, pero solo la tecnología no puede ser realmente la única fuente a la hora de generar esas oportunidades. Para eso es muy importante buscar un balance, un equilibrio entre lo que es desarrollo de tecnología y adopción de la misma, eh, temas como uso de los datos, pero también la gobernanza de la tecnología, ¿cierto? Esos temas asociados a las políticas públicas, las buenas prácticas, estándares de industria, el marco regulatorio. Ese balance es muy importante a la hora de generar las oportunidades reales en diferentes sectores, ¿cierto? No solo las economías creativas y culturales, pero también otro tipo de industrias y el mismo proceso de adopción desde el sector público, ¿cierto? El segundo mensaje que les dejaría es el tema de velocidad, ¿cierto? El mundo ha venido cambiando cada vez más rápido y cuando uno piensa en generar oportunidades desde la adopción tecnológica y uso de los datos en un marco regulatorio de política pública, es bueno entender que la velocidad y la agilidad con que sociedad se ha venido cambiando, ¿cierto? Eh, si uno piensa la diferencia entre la primera revolución industrial con la segunda para la tercera y la cuarta, una de las grandes diferencias no está tanto en la disrupción que las tecnologías han provocado, ¿cierto? Sino la velocidad de adopción y el tiempo entre cada ciclo de cada revolución industrial, ¿cierto? Esto no va a parar nunca y ya no es un tema si estamos o no preparados, es que ya no hay otra opción, ¿cierto? Hay que generar las oportunidades, hay que buscar cómo atacar esos retos, algunos más del foro social, otros más desde la oportunidad de nuevos productos y servicios, desde desarrollo económico, en las pymes, otros de grandes empresas y por supuesto el rol importante que tiene el sector académico y las startups y los emprendedores, que es un poco lo que queríamos enfocar la conversación de hoy. El tercer mensaje tiene que ver con el tema de talento. Una de las cosas, y estoy seguro que Iván nos contará un poco sobre eso, que es importante a la hora de pensar en generar realmente disrupción y cambio y transformación desde las tecnologías de la cuarta revolución industrial, es el tema de las capacidades y competencias y los ciclos cada vez más cortos que nos enfrentamos. La necesidad de aprender, reaprender, desaprender es clave
Eso no retira la importancia de una formación o la educación formal, pero sí abre las puertas a tener que adaptarnos cada vez más rápidamente si queremos realmente generar y aprovechar las oportunidades que van apareciendo. Yo creo que de una forma general, de cara a las oportunidades, esos tres mensajes son importantes. No olvidando, insisto, tecnología como medio para un fin y que la implementación de las tecnologías tiene un componente cultural y social muy importante a la hora de realmente desarrollar estas iniciativas y impactar la sociedad en que vivimos. Iván, yo creo que con eso sería interesante que miráramos ya el ejemplo de cómo este tema de tecnología, los datos, el talento, cómo eso es importante para desarrollar las economías creativas y cómo eso representa una oportunidad realmente para una ciudad y un país. Gracias, Agos, por la introducción. Yo creo que este espacio, digamos que está articulado desde dos aristas. Lo primero, tú mencionas muy bien cómo las tecnologías terminan siendo un apalancador del desarrollo de las economías de los territorios y por otro lado, digamos que están las economías creativas y culturales y ya vamos a ver un poco, digamos, cuáles son las ventajas de estas dos, digamos, aristas o dos caras de la moneda. Para eso, digamos que preparé pues una pequeña presentación que empieza a gravitar un poco sobre los conceptos originales de estos dos elementos que nos convocan hoy. Por un lado, tenemos el concepto, digamos, de las economías creativas y culturales, que son las economías creativas y culturales. Y me interesa mucho, digamos, que estemos todos sobre la misma línea de qué son. Cuando estamos hablando entonces de las economías creativas, sobre todo nos referimos al conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios. Entonces, aquí hay dos elementos importantes. Digamos que estamos hablando de ideas y por lo tanto también estamos hablando de propiedad intelectual y esas ideas están orientadas o están dirigidas a la consolidación de productos y servicios eh, que pueden ser comercializados, ¿cierto? Algunos de ellos no lo son, es decir, que hay a través de las ideas la estructuración, la consolidación, por ejemplo, de una cultura, de un territorio o de unas manifestaciones culturales tradicionales que éstas pueden o no comercializarse, ¿cierto? A través de esos ejercicios de construcción de la cultura, pues claro que empiezan a desarrollarse productos o servicios que cuando seguro ustedes van de paseo a un lugar, empiezan a ver algunas de las manifestaciones culturales en un bolso o en un sombrero, y un sombrero que es tradicional, que es de origen, y ese por supuesto sí se comercializa. Y pero también estamos hablando, digamos que aquí hay dos mundos, uno que es la economía cultural y las industrias creativas por el otro lado. Digamos que hay otro sector de las economías creativas que son el soporte, lo que se llaman como los sectores conexos a las economías creativas, y esas dos pues empiezan a gravitar alrededor de la economía creativa. Para darles un ejemplo, digamos que hay por un lado en toda la industria de las películas o del cine, todo el tema de los artistas, actores, de los escritores que producen, digamos, unos contenidos o unas historias, pero por el otro lado está todo el área de soporte de la creatividad y la cultura, es decir, toda la tecnología que hay detrás en la consolidación, por ejemplo, de una película 3D o de una película que empieza a usar inteligencia artificial o que empieza a usar las tecnologías como herramienta o vía para poder potenciar o promover eso que se ve. Agos introduce un tema que es fundamental y es cuál es el valor de las economías creativas y esto es importante porque las economías creativas por un lado pues son generadoras de riqueza, ya lo vamos a ver, pero por el otro digamos que partimos de una realidad y es que estamos convencidos que a través del sector creativo y cultural podemos generar una vida más digna en los territorios, que se puede generar territorios incluyentes, territorios que desarrollan a partir de la consolidación, como les decía ahorita, de esas manifestaciones culturales, el bienestar en las ciudades o en cualquiera de los territorios.
Eso, digamos, desde la esencia de lo creativo. Cuando hablamos de la esencia de lo creativo, siempre estamos hablando de, y eso es muy bonito, digamos que casi siempre un creativo que genera riqueza, pues es un creativo que es feliz, ¿cierto? Cuando hablamos de un artista, de un escultor, de un diseñador, siempre estamos hablando de alguien que ama hacer eso, ¿cierto? Y que tiene el talento para hacerlo. Y lo que hemos venido trabajando es cómo consolidamos eso como una economía que cada vez va creciendo y generando más empleos. Sin embargo, hoy tenemos y sabemos que el sector creativo y cultural es tal vez uno de los rubros más importantes del PIB nacional de los países. Eh, para darles un ejemplo, en América Latina estamos hablando de una participación de más o menos 124 billones de dólares y en la generación de empleo de más o menos 2 millones de empleos, ¿cierto? En Colombia, digamos que también el comportamiento del sector es importante, ya hace parte de uno de los principales rubros del PIB nacional. Tienen los ingresos aproximados de 14 billones de pesos y estamos generando empleos más o menos parecidos a lo que genera las industrias minero-energéticas. Entonces, aquí ya empezamos a darle contexto de qué estamos hablando en cuanto a la generación de riqueza y de valor en términos de producto. Y digamos que cuando hablamos entonces de la participación de ese rubro en el PIB nacional, casi la mitad de la participación está puesta en el sector audiovisual y en el editorial. Allí estamos sumando más o menos el 70% de esta economía. Y por un lado, entonces, veíamos que estos datos que acabo de entregarles pues son muy interesantes, pero son datos que no reflejan del todo la realidad del sector, porque entonces aquí estamos hablando de un sector que tiene una alta informalidad. Y aquí aparecen entonces las preguntas que debemos hacernos alrededor del tema y es qué pasaría si a través de tecnología logramos que este sector crezca, que este sector deje de ser tan estacionario e informal. Imagínense entonces cuál podría ser la participación del PIB nacional si con innovación, ciencia y tecnología transformamos el sector. En últimas, las economías creativas nos ayudan a consolidar unos territorios más cívicos, unos territorios donde podemos desarrollar eso que se llama la calidad de vida. Pero nos trae una pregunta orientadora a este espacio. Trataré de, digamos, de rápidamente entonces conectarlo con lo que nos atrae pues a este conversatorio para que luego tengamos una habladita Agos y yo. Y es como entonces todas las economías creativas y culturales o cómo la tecnología empieza a aportarle a la transformación de este sector. Todos ustedes han visto los impactos que ha tenido la pandemia en el sector. El BID está hablando de que más o menos el 50% de las empresas del sector creativo y cultural les ha tocado hacer despidos masivos de sus empleados y se han visto afectados por esta situación. Sin embargo, digamos que una de las alternativas que hemos identificado como posibles para la transformación de la economía de nuestro país es justamente la tecnología como conductor o como promotor de la transformación del sector. Aquí hay unas tecnologías que Hago les mencionó un poco, digamos que estos son algunos de los ejemplos. Seguro ustedes cuando decidieron entrar a este conversatorio, pues estaban interesados en entender cómo esto inspiraba tal vez la generación de nuevos productos y servicios o el desarrollo de sus negocios. Pues esta es una muestra tal vez de las posibilidades infinitas que hay por medio de la tecnología podamos lograr la transformación de nuestros negocios. Vemos entonces las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada y el blockchain. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos interesantes de cómo ha participado la tecnología en el sector. Digamos, son como las posibilidades que tenemos entonces alrededor del impacto de la tecnología en el sector. Vemos que entonces la tecnología podría aportar en la creación de propuestas de valor. Me gustaría un poco hacer una diferenciación entre dos cosas. Un tema es que desde la tecnología podamos generar productos nativos digitales. Digamos, cuando ustedes ven Netflix, tal vez uno de los productos que nace nativo digital, es decir, se consolida una plataforma para la entrega de un producto audiovisual que nace digital, ¿cierto?
Y otro caso distinto es la reconversión o la transformación del producto desde la tecnología, ¿cierto? Entonces, pero lo primero es que la tecnología nos sirve para poder transformar el producto. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el Washington Post. Vemos entonces cómo este periódico que era análogo, digamos que era periódico físico, sigue siéndolo también, pero en algún momento empieza a transformar su modelo de negocio y usa las tecnologías para poder entregar ese mismo producto a los usuarios, y allí entonces la tecnología sirve para consolidar un producto específico desde el quehacer de este periódico. Pero también la tecnología puede ser una plataforma que nos ayuda a mejorar la operación del negocio, ¿cierto? Entonces, tenemos múltiples ejemplos de cómo nos ayuda a hacer más eficientes los procesos, a garantizar la adecuada protección y comercialización de esas creaciones artísticas. Hay ejemplos interesantísimos en el mundo musical de cómo se ha empezado a transformar, por ejemplo, la comercialización del producto musical, la venta de derechos de autor, por ejemplo, para poder apalancar algunos músicos que son tradicionales o algunos músicos que están iniciando su carrera, entonces venden parte de su propiedad intelectual para poder apalancar la generación de nuevos productos. Y en fin, toda la tecnología puede servir para que, por ejemplo, todo el sector de diseño a partir de nuevos programas pueda generar una experiencia en el producto que sea más interesante, o a través del blockchain se puedan entonces generar monedas que permita la financiación de los productos creativos y culturales. Le doy algunos ejemplos que ustedes pueden consultar. O, digamos, la tecnología puede servir para desarrollar un canal de conexión con el usuario, es decir, para que la experiencia del usuario sea interesante. Aquí hay un ejemplo interesante, es el de Spotify o todas las plataformas de música que tenemos ahora, cualquiera sea su preferencia. Detrás hay una plataforma tecnológica que permite que usted desde su dispositivo móvil pueda recibir la música y tenga todo el respaldo tecnológico, ¿cierto? Entonces ahí hay una conexión muy interesante que hace entonces que tú no tengas que desplazarte hacia una tienda para comprar un disco completo, sino que puedas incluso priorizar cuál es el disco que te gusta, comprar solo una canción del disco de tu artista favorito y no comprar toda una producción sabiendo que solo te gusta una canción, por ejemplo, o tener un sistema de membresía que te permite entonces acceder a todo el sistema. Entonces, recapitulando, que quizás este es como el centro del mensaje que quería traerles hoy. La tecnología nos puede servir para crear productos y servicios nuevos, sean nativos digitales, o para pensar cómo mi producto desde la tecnología se entrega distinto o se transforma. La tecnología me puede ayudar para la operación de mi negocio, ¿cierto? Desde asuntos tan básicos como el tema administrativo y contable, hasta la misma posibilidad que me permite la tecnología de transformar la visualización de mi producto, el desarrollo de mi producto con tecnología. Piensen de pronto en cómo los arquitectos han evolucionado la arquitectura con el AutoCAD o con las demás programas que han hecho que el ejercicio del diseño sea mucho más fácil, sea mucho más atrevido y pueda llegar pues como a más. Y por último está los canales de entrega de valor del producto. Finalmente, como la tecnología me permite entonces que el producto llegue al usuario final de unas nuevas formas. Y este tal vez ha sido uno de los elementos más importantes que se han visto en estos últimos meses, y es que rápidamente las empresas han volcado su operación a poder consolidar pasarelas de pago, por ejemplo, o nuevos sistemas de comercialización de sus productos, donde efectivamente se pueda desarrollar la transacción entre el usuario y entre el negocio y el cliente. Eh, Aquí vemos algunos ejemplos interesantes de cómo desde el diseño gráfico se puede empezar a transformar. En la creación de valor se pueden automatizar procesos operativos de la creación de contenido. En la operación se puede pensar en el tema de protección de contenidos. En la entrega de valor se pueden entregar nuevas formas de interacción de públicos con los contenidos. En términos de la música, yo creo que la música ha sido uno de los
de los sectores que más ha aprovechado la tecnología desde los diferentes componentes. Ahorita en un segundo les voy a mostrar un ejemplo de cómo a través de inteligencia artificial, por ejemplo, algunos músicos están identificando cuáles son las canciones o los sonidos que son más interesantes para sus públicos, de tal forma que la música o la canción que compongan o que diseñen tenga una probabilidad de éxito mayor, ¿cierto? ¿Qué está escuchando el mundo? Hay un tema de Big Data, cuáles son los sonidos que más pegan en el mundo, y entonces algunos músicos empiezan a trabajar con este tipo de tecnologías para generar sonidos y para generar contenidos que tengan mayor probabilidad de éxito. Digamos que ahí hay dos elementos, un tema de lo ético, digamos que está transversal, porque uno podría pensar, bueno, tal vez entonces la tecnología empieza a reducir el escenario de generación de valor desde lo creativo. Yo creo que hay que generar el balance de tal forma que desde la creatividad sí que se puedan generar, por ejemplo, piezas musicales interesantes, pero que de todas maneras sí se haga un ejercicio también de escucha de las preferencias que tiene los públicos o las audiencias de cada uno de estos artistas. Ejemplos también muy interesantes en el tema editorial. Hemos visto cómo lo editorial se ha transformado en los últimos años. Todo el tema de los libros digitales han cambiado la forma de leer, ¿cierto? Pero eso no ha hecho que los escritores dejen de escribir, ¿cierto? Ahí detrás está todo el contenido de valor desde lo creativo, solo que los canales de entrega empiezan a ser transformados a partir de la tecnología y empiezan a masificar un producto que antes tardaba mucho tiempo en llegar, lo podemos tener en Colombia en tiempo real, una vez se lanza. Y desde el teatro, digamos que allí encontramos un ejercicio supremamente valioso de cómo la realidad virtual empieza a ser un elemento importante en la creación de piezas artísticas, ¿cierto? Empieza entonces a desdibujarse un poco en el teatro el tema de lo físico y en escena empiezan a aparecer no solo la presencialidad de los actores, sino también unos desarrollos desde la inteligencia artificial que empiezan a potenciar ese producto creativo, ¿cierto? Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo la tecnología empieza a redimensionar cada uno de los sectores creativos y culturales. Y en Medellín hemos visto unos ejercicios interesantes, supongo que en Bogotá también, de cómo algunos sectores de teatro han venido generando nuevos productos, aprovechándose de las plataformas. Un ejemplo de ello es Acción Impro, ha venido trabajando muchas de sus obras ahora desde YouTube, y eso que empezó como un ejercicio de prueba se ha convertido en un producto supremamente interesante donde ellos pueden entonces entregar ese producto a sus públicos e incluso monetizar de una mejor forma el producto teatral que ellos tienen, ¿cierto? Entonces ellos tienen un pequeño teatro donde caben 100 personas, pero YouTube empieza a ser ilimitado, ¿cierto? Y la posibilidad entonces de monetizar ese producto se triplica en función de estas plataformas. En el teatro hemos visto unos ejemplos supremamente valiosos a través de cómo se usan las tecnologías, por ejemplo, para personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, puedan tener entonces traducción en tiempo real desde inteligencia artificial que le permite entonces a los actores tener un mejor producto que llega a unos sectores de la población que tradicionalmente no pueden llegar. Ese es un ejemplo muy interesante, llevándolo ya pues como a un caso específico. Aquí seguramente todos ustedes conocen a Andrés Cepeda, y partía, digamos, de un desafío, y es que a veces es difícil encontrar esas melodías que puedan pegar o que puedan ser exitosas, así que Andrés Cepeda ha venido incorporando tecnologías en la creación de su producto musical, de tal forma que entonces esos sonidos que son exitosos dentro de sus seguidores los pueda transformar y replicar y generar entonces productos que lleguen más rápido al mercado y que puedan entonces tener éxitos en ventas. Aquí les hablaba un poquito de este ejemplo de cómo la inteligencia artificial entonces
empieza a ser un actor más dentro de ese escenario y se empiezan a crear nuevos personajes, empiezan a interactuar en el escenario y a crear incluso en, posibilidades de nuevas escenas en función de la realidad aumentada en el teatro. Digamos que allí empieza entonces a cruzarse un poco la tecnología con esas creaciones artísticas tradicionales. Seguramente ustedes han ido al Circo del Sol, y allí uno puede incluso ver particularmente cómo se empieza entonces a conectar la música con las artes escénicas, con la tecnología de una forma supremamente interesante. Y finalmente, este es un ejemplo que me parece súper interesante porque la tecnología finalmente también nos ayuda a poder llegar a públicos donde tradicionalmente hemos llegado, ya sea porque es un público especial en términos de condiciones de discapacidad o porque está muy lejos, ¿cierto? Entonces, empieza a tejer al final unas conexiones mucho más profundas, a reducir, digamos, esas barreras que la distancia o las condiciones específicas en una audiencia o en un público nos pueden generar. Este es un ejemplo muy bonito de cómo se empieza a hacer traducción simultánea en lenguaje de señas en obras de teatro que le permiten a la población especial poder acceder a este producto. Muy bien, ya para terminar, entonces les cuento un poquito que hemos venido trabajando desde Ruta N. Desde Ruta N, hace más o menos 4 años hemos venido identificando, pues, a partir de esos datos que les contaba, veíamos que es un sector súper interesante, que tiene mucho valor, pero que tiene poca oferta, sobre todo poca oferta a la medida. Y hemos venido entonces trabajando en la consolidación de 3 asuntos que son vitales para nosotros. Lo primero es la transformación de los negocios. Allí tenemos un programa en alianza con Confama que se llama el Power. El Power ha venido entonces convirtiéndose lentamente en un acelerador de negocios y sobre todo hemos venido trabajando en alianza con otros actores del ecosistema como Circular. Ya les contaba que estamos con Confama, la misma Secretaría de Cultura, y empezamos a generar un ecosistema donde fortalecemos el negocio, donde le decimos al emprendedor creativo: muy bien, está bien que usted sea un músico, está bien que usted sea un creativo, que sea un pintor, un escultor, un diseñador, pero es necesario poner foco en la esencia de su negocio, entender el modelo y cambiarlo para que con innovación llegue a más personas y a nuevos mercados. Allí hemos fortalecido en 3 años de existencia del Power más o menos 300 negocios. Hemos financiado más de 50 negocios también con una línea de crédito especial que sacamos en alianza con Bancoldex, que empieza entonces a escuchar los dolores que tiene el sector creativo y cultural y a proponer una oferta particular. Digamos que esto es un mensaje para las instituciones también, no solo para el creativo, que tiene que explorar un poco la oferta que tiene Impulso y que tiene los demás actores del ecosistema, sino que también para las organizaciones que puedan escuchar muy bien qué necesita el sector creativo. Y un ejemplo de ello es como desde la línea de crédito, por ejemplo, empezamos a generar una línea que fuera estacionaria, que tuviera unos periodos muertos o unos periodos donde el emprendedor, mientras está creando su colección, no tenga que pagar, pero que tenga ya cuando saque su producción sí lo haga, y eso permite entonces que el emprendedor genere confianza con un sector donde tradicionalmente no ha tenido muy buena relación, el sector financiero y las economías creativas, pero por el otro lado se promueva el desarrollo de este tipo de productos. Desde hace más o menos 6 meses conscientes del tema de transformación digital. Este es como el primer paso que estamos dando para la transformación desde tecnología a los negocios creativos. Creamos un programa que se llama 4.creo en alianza con la Secretaría de Cultura, y hemos venido gravitando alrededor de oferta que lleva al emprendedor en etapas muy tempranas hasta etapas más maduras a este ejercicio de transformación digital. Eh, ya les hablaba un poquito de la línea de financiación, que ha sido un éxito total que tenemos en alianza con Bancoldex, y que refleja un poco esto que les estoy diciendo de cómo generar productos que empiezan a adaptarse a las necesidades y condiciones del espacio creativo. Y por último, digamos, para nosotros es importante la consolidación de espacios físicos donde se potencia la innovación. Desde Ruta N hemos venido trabajando en la transformación del distrito de innovación en el norte de la ciudad,
pero pensamos que el sector creativo también necesitaba un desarrollo desde lo territorial y Medellín pues ya ha venido apostando a esta estrategia del gobierno nacional de las áreas de desarrollo naranja y allí tenemos el Perpetuo Socorro como una ADN, que es la primera en la ciudad, y allí tenemos este espacio que es como un Ruta N en versión miniatura, donde apoyamos todo el sector creativo y cultural, donde tenemos toda la oferta de Ruta N con todo el enfoque creativo, así que súper invitados si quieren ir a Medellín, conocer Ruta Naranja, Ruta N y toda esta programación que tenemos para ustedes. Eso es un poco lo que traía para hoy. La idea ahorita es poder abrir la discusión con Agustino. Muchas gracias. Mil gracias, Iván. Yo creo que un súper buen contexto en torno, pues no solo de forma general del sector, de las oportunidades y retos, sino de la experiencia que hemos venido teniendo aquí desde Ruta N en esos ejercicios y programas tan específicos, ¿cierto? Yo quisiera de pronto arrancar con una pregunta de algo que dijiste y hablaste mucho de los desafíos del sector como tal, ¿cierto? Sabemos que hay un par de trampas de desarrollo económico en la región importantes. El tema de economía informal está muy asociado a eso. Y los retos que quedaron un poco agudizados con la situación de COVID, ¿cierto? Cuando uno piensa en exactamente la posición que tiene este tipo de industria antes de COVID y el reflejo de realmente de los retos que vienen con la situación de la pandemia, teniendo en cuenta esa informalidad, eh, cuáles piensas puede ser realmente esa forma de atacar esos retos? Yo sé que la pregunta es muy amplia y difícil porque hay varios conceptos mezclados, pero de lo que has vivido, y yo sé que has acompañado varios emprendimientos desde el inicio ahí en Ruta Naranja y los proyectos que tienen Ruta N, pero sería interesante conocer un poco más sobre eso. Vamos, ahí tocas un tema muy interesante porque a nosotros nos tocó como todos los momentos de angustia de la pandemia. Digamos que el primer momento es angustia profunda de los emprendedores al ver cerrado, y este es uno de los sectores que no ha logrado eh, reactivarse completamente. Digamos que hay otros sectores donde la presencialidad sí se habilitó, pero en este sector particularmente los teatros todavía no han abierto, los cines todavía no lo han hecho, al menos no completamente. Entonces, lo primero es la angustia, pero yo soy uno de los que siento que eh, ya había llegado pues como todas las oportunidades de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, y tú hablabas de algo muy interesante y es la apropiación de la tecnología. Yo siento que este sector hasta este momento no había sentido la necesidad, la urgencia de transformarse digitalmente. Entonces, al final, la pandemia se ha venido convirtiendo en un acelerador del proceso. Ya no hay una alternativa distinta. Hay que hacerlo porque si no, no llegamos a los clientes, porque si no, tenemos que cerrar, porque si no se muere nuestra iniciativa. Y lentamente lo que hemos evidenciado en Ruta N es ese tránsito del emprendedor de la angustia y del dolor de perder parte de su negocio a transformar su negocio, ¿cierto? A entender que la tecnología aquí no, ya no es una opción, es una obligación, ¿cierto? Entonces, las oportunidades que hay son infinitas, y tú ahorita hablabas un poco de la velocidad que ha traído la cuarta revolución industrial en la generación de nuevas tecnologías, pero yo creo que tenemos que alcanzar igual velocidad en la apropiación de esas tecnologías. Hasta ahora lo que identificamos entonces es que el emprendedor creativo tiene mucho miedo de implementar ejercicios o escenarios tecnológicos. Entonces, eh, la invitación es un poco a liberarse de ese miedo y poder adoptar esas tecnologías con la misma velocidad que vienen cambiando, ¿cierto? Entonces, eso a la larga pues tendría que verse reflejado también en la generación de unas empresas que sean sostenibles y que tienen que legalizar su operación. Es que aquí estamos hablando que muchos de estos sectores no son formalmente constituidos, pues porque son estacionarios, porque dependen mucho entonces de esa estacionalidad del negocio, pero si usamos la tecnología, esos negocios pueden pasar de ser estacionarios a ser continuos y así facilitar los ejercicios de formalización. Mil gracias, Iván. Súper, súper interesante.
Ahí tocaste dos temitas que creo que nos abren la puerta para dos preguntas. La primera es, hablaste un poco del rol de diferentes organizaciones, como agencias como Ruta N, mucho más enfocados en desarrollo aquí en la ciudad o Impulsa a nivel país, pero también otras entidades desde el gobierno, el sector público, grandes empresas, el sector. Digo, ¿cuál es el rol que piensas específicamente de ese sector, de la experiencia que has vivido? ¿Cuál es el... Y solo por curiosidad, si crees ese rol cambió un poco con el tema de la pandemia que vivimos y el cambio de entorno que estamos viviendo o no. Muy bien, yo lo primero que creo es que este gobierno nacional sí transforma el entendimiento de las economías creativas y culturales. Digamos que pone en la agenda pública el sector. Cuando nosotros entramos a hacer los estudios de cómo estaba consolidado el ecosistema creativo, por lo menos en Medellín y el área metropolitana, nos encontrábamos un poco con una capacidad desde los emprendedores importante, digamos que tenían unas brechas también importantes que cerrar, pero lo que no veíamos era un ecosistema consolidado, ¿cierto? No habían unas empresas o unas instituciones que estuvieran trabajando mancomunadamente, como si pasa en el sector de tecnología, en el sector de manufactura, por ejemplo. En este sector no había cohesión institucional. Lo importante acá es que a través, digamos, del concepto de economía naranja, se empiezan a generar como puntos comunes y encuentro de las instituciones y por lo menos una intención de sector. Yo creo que eso ha sido vital para las economías creativas. Ahorita tenemos entonces una ley nacional para las economías creativas que genera unos incentivos. COCREA viene haciendo un ejercicio muy interesante de fomento de las economías creativas y culturales. La consolidación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, por ejemplo, empieza a hablar de economía creativa, impulsa, genera unos programas particulares, haciendo el espejo a sus programas para otros sectores para fortalecer este en particular. Entonces, yo sí he visto una evolución muy interesante de cómo las instituciones han venido volcando su oferta a una oferta que tiene unos matices particulares. Aquí estamos hablando de un público que tiene unas particularidades y por lo tanto la programación y la oferta debe responder a esas particularidades. Y de nuevo yo creo que el COVID al final lo que ha hecho es generar una especie de solidaridad y creo que todas las instituciones han venido ganando mucho terreno alrededor de juntémonos para fortalecer el sector y para entregar una oferta que de verdad tenga mucho valor para las economías creativas. Bueno, hay una palabra que has repetido varias veces y que es parte del quehacer, de lo que hemos venido trabajando estos años, que es transformación, ¿cierto? A mí me llama la atención y me encantaría escucharte cuando arrancó esta iniciativa antes del gobierno nacional actual, desde Ruta N, ese foco y la iniciativa apareció un par de años, tal vez un año y medio antes, si no me equivoco, eh, al menos en su génesis, y ya en ese momento sería interesante entender tu punto de vista. Ya se estaba hablando de transformación, pero de repente, como tú dijiste, pues ya lo hablamos, hay una aceleración, la adopción de tecnologías, los retos, las oportunidades. O sea, y claramente has, con el resto del equipo, vivido un proceso de transformación que arrancó primero con un sector incipiente, no en calidad, de pronto en escala, eh, y luego de repente, espérate que hay mucho más allá de eso y tenemos que acelerar cada vez más y la transformación sigue pasando. Y no quisiera usar el apellido de digital, es cierto, pero yo creo que nos tocaría escucharte un poco a saber qué piensas sobre eso. O sea, ¿dónde está realmente ese foco de transformación viviendo desde el momento cero en que estuviste hasta hoy? Bien, no quería sonar pretencioso, Vagos. Sí, nosotros venimos trabajando con el sector o hablando de las economías creativas y del valor de las economías creativas, como tú dices, más o menos un año y medio antes de que se pusiera un poco de moda el sector, ¿cierto? Entonces, Rutaen de todas maneras entró a trabajar con las economías creativas con mucho miedo, digamos que entendía que había unos sectores más fuertes, sobre todo de ciencia y de tecnología, donde Ruta N le agregaba más valor.
Así que entramos un poco como testeando, probando, entendiendo el sector y al principio abrimos como eh, unas investigaciones muy amplias de qué eran las economías creativas y finalmente fuimos decantando hacia dónde orientarnos en función de lo que sabemos hacer y hacia dónde hay oportunidad de crecimiento, ¿cierto? Porque hay algunos sectores donde no somos tan buenos, particularmente en Medellín, o hay otros sectores donde tal vez no somos tan buenos, pero hay una oportunidad de mercado muy grande. Y lo que hemos venido entonces es como priorizando, enfocando la operación y un poco la presentación que hice está orientada hacia esos sectores, la música. Creemos que Medellín es muy fuerte, Colombia en general es muy fuerte en términos musicales, en términos audiovisuales. Allí Medellín ha generado unos contenidos importantes, Bogotá también lo ha hecho. Tener instituciones que fomenten y transformen puntualmente sus sectores, como lo hace la Comisión Fílmica en Medellín y en Bogotá también, han generado una explosión de esos sectores y nosotros hemos venido enfocándonos entonces música, diseño, editorial, creemos que hay un valor interesante de cómo la tecnología puede aportar. Audiovisual, por supuesto, es un tema que para nosotros importa mucho y como tú mencionas, eso lo hemos venido llevando a una oferta que cada vez empieza a ser más enfocada en cómo la tecnología hace que esos sectores de las economías creativas sean más grandes, lleguen a más público, lleguen a nuevos mercados, cierren sus brechas y habilitamos entonces la programación que activa o que cierra mejor esas brechas que hemos identificado hasta llegar incluso a lo territorial, porque para nosotros el desarrollo del territorio es fundamental, porque finalmente las economías tienen que anclarse en el territorio, así que esa propuesta de distritos de innovación o distritos creativos en este caso son fundamentales para la consolidación del sector. Iván, y mencionabas ahora en la respuesta, y lo has venido indicando, el tema de articulación y cooperación entre los sectores es clave, ¿cierto? El arranque inicial del esfuerzo desde Ruta N, pues en el caso específico, hay seguramente otros importantes en el país, con Ama, un actor clave desde su visión en eso, la alcaldía de Medellín en diferentes administraciones, Gobierno Nacional impulsa plataformas importantes como Econexia. ¿Cómo es, como recomendación, estando trabajando directamente con los emprendedores, las iniciativas, cuál es la recomendación o par de recomendaciones daría para realmente sacar el máximo provecho de esa capacidad de cooperación nacional y por qué no pensar en la exposición, tal como alguna vez nos dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, de este tipo de capacidades de competencia que el país tiene para ser líder a nivel regional y exportar eso? ¿Cómo ves que deberíamos, qué recomendaciones podrías tener ahí? Agos, hay dos asuntos que son para mí vitales y uno es que cuando identificamos también las capacidades institucionales que tiene hoy la región, veíamos que cada institución pues venía trabajando en el sector, pero curiosamente todas estaban trabajando en un momento de las empresas creativas y culturales. Para mí, el ejercicio de conexión entre los actores es poder lograr, digamos que mi sueño es que podamos entender como el pipeline de los emprendedores y que cada institución se enfoque en estado de madurez de los emprendedores, porque hay muchas instituciones trabajando sobre todo en estados muy inmaduros de las empresas creativas, pero hay muy pocas oportunidades en estados más avanzados de las empresas, es decir, no hay aceleradoras casi en la ciudad y en el país para empresas creativas. Eso hace que entonces la llegada a mercados o a mercados internacionales sea compleja, sea difícil, y aunque tenemos un talento muy bueno, no logramos unas conexiones reales con otros mercados en el mundo, ¿cierto? Entonces, mi mensaje allí sería que cada institución trabaje articulado, pero en lo que debe hacer y ojalá entendiendo el pipeline del emprendimiento y enfocándose de tal forma que haya como una carrera de relevos donde uno pueda tener una salida de emprendedores que termina siendo la entrada de otra institución. Y eso para mí es fundamental, elevar la colaboración entonces a un ejercicio real donde empecemos de verdad a generar mucho valor a este sector en ese aspecto, pues, de enfocarnos en diferentes estados de madurez.
Gracias, Iván. Ahí estamos, sé que ya se quita al cierre de este espacio. Yo creo que tengo dos preguntas, yo creo que muy rápidas y concretas. La primera, que creo que puede ser interesante para quien está asistiendo, y sé que se ha venido intentando desarrollar ese ecosistema, ese entorno de inversión. Se habla mucho del tema de capital de emprendimiento, capital semilla. Ya es difícil en un entorno para cierto tipo de emprendimientos tecnológicos, ¿cierto? Se ha venido creciendo en Medellín, en Bogotá y en el país, pero hay un camino pues importante para seguir trabajando. En este sector específico, ¿cuál es tu visión un poco sobre eso? O sea, cómo apalancar el arranque, a veces es tan difícil en cualquier emprendimiento, tal vez más en esa economía. Y finalmente la segunda, para que de una, no, creo que puedes conectar, hay una pregunta que me hicieron en un espacio en estos días que me pareció muy chévere, y es, en este proceso que el equipo de Ruten, el trabajo con varios actores, ¿qué cosas recomendarías no hacer? ¿Cierto? Tres cosas que ves que, bueno, espérate, que esas tres como ejemplo, pueden ser uno o dos, realmente recomendarías, mira, no hagan uno, dos, tres, porque eso se ha vivido y no funciona, ¿cierto? Entonces, esas son como las dos preguntas que creo que sería interesante que nos contaras. Listo. Este tema de financiación, digamos, es muy importante, Agus, y es tal vez donde yo creo hay mayores brechas que cerrar y donde tenemos que enfocarnos. Cuando nosotros hacíamos ese estudio de las capacidades, nos enterábamos, por ejemplo, que más o menos el 60% de los emprendedores, creo que incluso eso subía casi el 70%, empezando, son financiados por sus familias o por sus propios recursos. Eso es muy dramático. Eh, Porque casi nadie le cree al emprendedor creativo como empresa, ¿cierto? Entonces casi siempre el creativo es un loco que le pongo plata para que pinte, pero yo no le tengo mucha fe a eso y los papás finalmente le ponen allí una plata. Si logramos entonces que el emprendedor no dependa tanto de sus familias o de sus propios ahorros, incluso que tengamos tantos empleados insatisfechos en las empresas, porque el creativo tiene que estar trabajando en una empresa y produciendo en las noches, podríamos lograr entonces que tengamos unas empresas mucho más fuertes y que se tengan mayor valor en el mercado. Allí creo que todavía hay unas brechas enormes por cerrar. Los emprendedores necesitan recursos de fomento que no le estén cobrando de una vez la devolución de esos recursos. Así que yo creo que todavía hay una necesidad de muchos recursos de fomento y también unos recursos de inversión, ¿cierto? No hay muchas aceleradoras o fondos de inversión que estén orientados a ponerle plata, a quemar plata en los emprendedores creativos, y creo que es en esos dos momentos donde hace falta más apoyo. Casi siempre hay como en la mitad donde le prestan plata a unos intereses bajitos, no sé qué, pero todavía es prestado porque no creo del todo en vos, entonces la tenés que devolver la plata. Yo creo que como gobierno, como Estado y las instituciones tenemos que pensar sobre todo en esos dos momentos, fomentar y generar recursos de fomento para este sector, y por el otro lado el tema de aceleración. Frente a tu última pregunta, digamos, eso va a sonar muy cliché, Agus, pero yo creo que en este momento no podemos tener miedo. Eh, hay, hay una aversión al riesgo en el sector creativo, aunque no lo crean, es muy creativo, pero también es muy conservador, le tiene mucho miedo a salirse de los esquemas, a que lo saquen un poco de lo que se considera como un sector específico. Ahí hay que liberarse un poquito de ese miedo y ese temor de que hayan esas conexiones, esa polinización cruzada entre los emprendimientos, y yo creo que un emprendimiento que esté entregando desde un solo canal no va bien, no va a tener éxito. Entonces es liberarse del miedo a probar esa colaboración entre sectores y probar también los canales de distribución de sus productos de tal forma que crezcan, que lleguen a más productos, pero que entreguen un producto que es diverso, que es innovador y que es particular. Yo diría que ese es como mi mensaje. Liberarse un poquito de los miedos que a veces como creativos tenemos de que lo saquen a uno de la zona de confort y generar lo que decía ese cruce de información, de talento que hay cuando se generan conexiones entre la música y lo visual,
salen unas piezas increíbles, toda la experiencia del teatro con la iluminación, con la música, con la inteligencia artificial o con la realidad aumentada también empiezan a generar productos que de verdad son insuperables y que valen miles de millones de dólares. Entonces, ahí está, abrir un poquito la mente. Iván, muchas gracias. Yo creo que fue un espacio muy interesante. Si me permites, para cerrar en esos últimos segundos, unos mensajes generales para quien estuvo asistiendo. El primero es, para los que vivimos en el mundo de emprendimiento y acompañamos esas iniciativas, independiente del sector, hay unos atributos y unas características comunes son importantes tener en cuenta. El tema de la aversión al riesgo, de salir de zona de confort, la capacidad de adaptar y ser más ágil. Muy interesante eso. Lo segundo es que definitivamente las tecnologías emergentes son una oportunidad no solo de desarrollo de productos y servicios, como tú decías, de eficiencia operacional, sino de formalización, de atracción, incluso de oportunidades de inversión, de otro tipo de compañías, ¿cierto? Creo que es otro mensaje importante que nos dejas. Un tercer mensaje, yo diría que es la importancia de la articulación y no solo a nivel de las agencias y las entidades, el tema institucional, sino entre los mismos emprendedores, ¿cierto? La importancia de esas colisiones, un poco usando las palabras de Distrito Innovación, buscar que eso pase. Y finalmente, que obviamente con las oportunidades hay retos, retos tecnológicos, retos culturales, retos sociales, y la claridad de que hay una oportunidad muy grande para el país, no solo Medellín, para ser líder en estos temas. Y nada, volver a agradecerte, yo creo que esos aprendizajes son muy buenos, queda seguramente tu contacto y la posibilidad de visitar Medellín y Ruta Naranja como ejemplo. Y nada, volver a dar las gracias de Conexias, un placer haber estado acá. A todos que asistieron, un cordial saludo y por supuesto Impulse al Ministerio de Comercio por la oportunidad de estar aquí. Agus, muchas gracias también a Conexia, muy chévere el espacio, muy a la orden lo que necesiten en Medellín. Agustín, Iván, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas, entonces se las voy a leer las dos para que las puedan responder, digamos, de una. Partiendo del avance de la gran velocidad en los cambios asociados a la transformación digital, ¿cómo creen que se debe desarrollar esta visión de economía naranja para que alcance un nivel de masificación suficiente? Y la segunda, eh, ¿qué recomendación le darían a las empresas tradicionales en sectores tan importantes? Un ejemplo como la construcción que impulsaron la economía de nuestro país por mucho tiempo en esta transformación que estábamos viendo a la cuarta revolución industrial. Iván, Esas serían las ¿quieres dos arrancar? preguntas. Muy bien, Tatiana, la primera pregunta, ¿me la repites, por favor? Por supuesto. Partiendo de la base de la Gracias. gran velocidad en los cambios asociados a la transformación digital, ¿cómo creen que se debe desarrollar esta visión de economía naranja para que alcance un nivel de masificación suficiente? Muy bien, yo creo que esa pregunta un poco la respondimos en toda la presentación. Estamos asistiendo a unos tiempos muy acelerados de transformación de las tecnologías y aquí estamos hablando de un tema que es fundamental, que es la apropiación de las tecnologías. Estamos buscando que entonces la velocidad de la apropiación de las tecnologías pueda ser mayor y lo que entendíamos un poco es que en el momento histórico que estamos viviendo, eso lo facilita, digamos, ya no hay opción a, ¿será que sí lo implemento? ¿Será que no? Es que más bien el otro año es ahora, si no se hace ahora, eso no sucede y el otro año van a llegar nuevas tecnologías y si no estás montado en el bus, va a ser muy difícil montarse más adelante. Entonces, yo sí creo que aquí tenemos una ventaja en términos históricos y es la obligación que tenemos todos de poder implementar la tecnología como un facilitador, ya sea, hablábamos de tres elementos, ya sea que transforme mi producto,
que yo convierta mi producto desde lo tecnológico, por el otro lado, que implemente tecnologías que hagan que sea más fácil mi trabajo en mi negocio, o por el otro, los canales de conexión con los usuarios, ¿cierto? Entonces, hoy tal vez la forma más eficaz, más eficiente y masiva de llegar a los clientes son las plataformas digitales. Si yo no lo hago a través de las plataformas digitales hoy, va a ser muy difícil llegar a mercado, ¿cierto? Entonces, allí hay una obligación urgente, necesaria y no inaplazable de implementar las tecnologías dentro de los negocios, y esa sin duda es la única forma de poderlos masificar. Muchas Sí, gracias, Iván. Sí, dale, continúa, disculpa. no, y es solo complementar una cosita muy chiquita. Hay un ingrediente clave ahí y es precisamente el tema de desarrollo de talento, ¿cierto? No solo talento digital, sino la capacidad y la velocidad de adopción tiene mucho que ver con eso, ¿cierto? Capacidades duras, blandas en temas de cuarta revolución industrial y no solo, ¿cierto? Solo complementaría ahí. Creo que la velocidad con que podemos hacer esa transformación también depende mucho de cómo podemos dotar esas capacidades. Perfecto, Iván, Agostinho, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo que nos dieron. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos también este espacio en sus agendas. Y recuerden que este y otros webinars pueden encontrarlo también en Econexia, en el ecosistema de industrias creativas y economía naranja. Y muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos vernos en otra ocasión. Hasta luego y un Bien, saludo a gracias. todos. Gracias. Hasta luego.